con lo que teníamos previsto para hoy. Te voy a compartir pantalla. Recuerden que si hay consulta pueden ir abriendo los micrófonos. Bueno, lo primero que vamos a ver, vamos a trabajar con esta PowerPoint con algunos ejemplos. Algunos de pH, otros de departamentos, otros con algunas interpretaciones respecto de terrenos, algunos ejemplos prácticos, y después vamos a ver algo de planillas de tasaciones que no le he pasado hasta ahora. ¿Qué es el vinculador de superficie? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una propiedad a tasar, P, ¿sí? Y tenemos dos antecedentes que tienen distintas características. Esto, obviamente, fíjense, P que tiene 5 por 10, 5 metros por 10, 50 metros cuadrados. Esto puede ser una vivienda, puede ser un departamento, ¿sí? O sea, un departamento quinto piso de un edificio, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una superficie cubierta. Pero este concepto de vinculador de superficie también lo vamos a aplicar a terrenos. Vale decir que si en lugar de ser 5 por 10 fuese, no sé, 10 por 30, estamos hablando de 300 metros cuadrados, 20 por 40, 800 metros cuadrados, bueno, etcétera, etcétera, la interpretación conceptual va a ser la misma. Y si nosotros tenemos dos antecedentes, fíjense que en proporción son totalmente distintos uno respecto del otro, como por ejemplo la superficie del antecedente 1, 21 metros cuadrados, 3 por 7, la superficie del antecedente 2, 8 por 10, 80 metros cuadrados. ¿Sí? Una cierta diferencia respecto de la superficie. ¿Y qué decíamos nosotros cuando hablábamos de esa condición de semejanza? Entonces, la primera pregunta que yo le haría a ustedes es si estos antecedentes, el A1 y el A2, son semejantes a la propiedad a tasar. Bueno, teníamos que cumplir cierta condición de semejanza. Entonces, en esa condición de semejanza, el primer problema que se nos planteaba era el 30%. Entonces, fíjense que si la propiedad tasar tiene 50 metros cuadrados, cualquier superficie entre 38,46 y 65 metros cuadrados estaría dentro de ese porcentaje de semejanza admisible. Entonces, si yo busco departamento de 40, 42, 45, 48, o de 54, 55, 60, 63 metros cuadrados, estoy dentro de ese porcentaje de semejanza del 30%. Resulta que me encuentro con estos dos que no tienen ese porcentaje de semejanza y que de alguna manera los quisiera utilizar porque quizás estén en el mismo edificio, quizás tengan las mismas características, sean muy semejantes la ubicación del edificio respecto del otro edificio, están en el mismo entorno, en el mismo barrio, en la misma torre, la misma manzana, etcétera, etcétera. Entonces, deseo utilizarlo por esa consideración. Pero a priori me voy a encontrar con que en la superficie no son iguales, que tienen distintas características. Y entonces lo que vamos a utilizar es un vinculador de superficie como para poder hacer esa interpretación. Bien, ustedes saben que de acuerdo a la fórmula de aplicación, ¿sí? Donde decíamos que P, propiedad tasar, era igual a mayúscula por el antecedente, ¿sí? Con el asimilador, si despejábamos para poder determinar las características del asimilador, nos quedaba que la propiedad tasar sobre el antecedente nos iba a dar el asimilador homogeneizado en este caso. Entonces fíjense que para el primero 50 dividido 21 me da 2,381 y 50 dividido 80 me da 0,625.
obviamente, fíjense que esa condición de situación tan específica y tan poco semejante hace de que sea más del doble, ¿sí? Y el otro un poquito más de la mitad. Pero en ambos casos pierden esa condición de semejanza. Si estaría dentro de ese 38, 46 o 65, estaríamos hablando de propiedades semejantes. Entonces, ¿qué haríamos en este caso con esta situación de incertidumbre que me generan estas superficies? Bueno, a priori utilizaríamos, ¿sí?, un porcentaje por cada unidad de superficie, un porcentaje para poder hacer esa vinculación, esa primera aproximación. Pero por cada unidad de superficie en metro cuadrado o en hectáreas, como yo le había dicho hoy, que esto también puede ser para una estación agropecuaria, la voy a hacer en hectárea. Y en un terreno lo puedo hacer también por metros cuadrados, también lo puedo hacer en un departamento por metros cuadrados, en una vivienda también va a ser por metros cuadrados. Entonces fíjense que el concepto de vinculación lo vamos a aplicar exclusivamente a la superficie cuando exista un impacto mayor que rompa esa condición de semejanza. Entonces, una vez que yo interpreto, porque vamos a suponer que yo tengo tres propiedades que considero que son semejantes por algunas características, no así en la superficie. El concepto de vinculación debe estar aplicado de igual manera para todas aquellas que no sean semejantes. En este caso, para el A1 y el A2. Vamos a suponer que el antecedente 3, ¿sí?, tenga 50 metros cuadrados, es igual a la propiedad tasar. En ese caso, no voy a aplicar el vinculador de superficie porque es semejante, pero sí voy a utilizar el mismo vinculador para los otros dos. Entonces, no es que voy a elegir un vinculador para cada uno de los antecedentes, sino que el mismo vinculador que yo voy a analizar y voy a interpretar, lo voy a aplicar a ambas propiedades. Esto queda a criterio del tasador poder hacer esa vinculación de superficie. A ver, yo digo esto. Si encuentro propiedades que estén en el orden de los 40 a 65 metros cuadrados, bueno, a estos dos directamente los descarto, tengo los otros. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo de alguna manera es teniendo un problema que después tendré que justificar. ¿Y sobre qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre la diferencia. Fíjense, por ejemplo, propiedad tasar es el terreno P. Antecedente 1 es ese blanquito, antecedente 2 es este otro grande que aparece acá. La diferencia entre el 1 y la propiedad tasar es esta L verde, esa es la diferencia entre ambas propiedades, y la diferencia entre las otras dos propiedades es este rectángulo blanco que aparece acá. Entonces, ¿por qué trabajamos sobre esa diferencia? Porque se considera que a igualdad de condiciones, ¿sí?, P sobre la representación de P en el otro terreno, esta igualdad de condiciones, entonces trabajamos sobre la diferencia. Por ejemplo, para que se interprete esa cuestión, nosotros definimos un porcentaje por cada metro cuadrado. Teóricamente, esta condición es del 1 al 5%. ¿Sí? La interpretación del porcentaje que nosotros vamos a aplicar entre el 1 y el 5%, esto dice la bibliografía, por cada metro cuadrado en este caso que yo considere. ¿Por qué no digo cuántos metros cuadrados? Porque esos metros cuadrados van a variar dependiendo de la superficie. No es lo mismo una superficie de un departamento, 30, 40, 50 metros cuadrados, que una vivienda, 200, 300 metros cuadrados, que un terreno, 1000, 1500 metros cuadrados, o que un campo que ya lo mediríamos en hectárea. Entonces, esa X cantidad la vamos a definir en función del bien que yo tengo que vincular. Entonces, como dijimos que trabajamos con la diferencia, por ejemplo, vamos a aplicar
conceptualmente un 4% cada 10 metros cuadrados de diferencia de superficie entre ambas propiedades. Entonces, la propiedad tasar tenía 50 metros cuadrados, el antecedente 1, 21 metros cuadrados, que era este, me quedan 29 metros cuadrados de diferencia. Entonces, en esa L de 29 metros cuadrados es donde nosotros vamos a amortiguar el impacto de la diferencia. ¿Por qué? Porque este A1, ¿sí?, que estaría dentro de esto, en esa igualdad de condiciones es 1 sobre 1. Entonces, sobre la diferencia vamos a hacer esa amortiguación. En el caso del antecedente 2, 80 menos 50 es igual a 30. Esto tiene 30 metros cuadrados y sobre esos 30 metros cuadrados son los que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo se lo aplica? La diferencia, 29 metros cuadrados, dividido la cantidad de metros cuadrados que tengo establecido como porcentaje, vale decir que si yo estimo 4 metros cada 20 metros cuadrados, acá voy a aplicar 20. En este caso, como consideramos 10, 29, 10, quiere decir que 2,9 es la parte que le corresponde a esa consideración de interpretación. Y a eso, obviamente, lo multiplicamos por el porcentaje que nosotros habíamos aplicado, en este caso el 4%. Resultado, 0,116. Segundo terreno, hacemos lo mismo. 30 dividido 10 me da 3 por 4%, 0,12. Son bastante similares. Lo que pasa es que después vamos a ver que en uno actúa de manera positiva y en el otro de manera negativa. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que estamos haciendo acá es 50 menos 21, 80 menos 50, ¿sí? Si no, tendríamos un menos como resultado. Concepto es lo mismo, después vamos a ver cómo se aplica de manera diferencial. Entonces, fíjense que ese 11,16, ¿sí?, que va a estar aplicado al antecedente 1, que es más chico, debiera restárselo a la unidad. 1 menos 11,6, 0,884, y ese es el vinculador de superficie que nosotros vamos a aplicar. En el caso del antecedente 2, fíjense que lo sumamos, 1 más 0,12, 1,12. Y ese es el vinculador de superficie que nosotros vamos a aplicar para el antecedente 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este concepto? A ver, fíjense, 50 dividido 21 me daba 2,381. Si a eso lo multiplicamos por el vinculador que nosotros analizamos, ¿sí?, vinculador de superficie 0,884, como resultado me da 2,1. En el otro caso, fíjense, 0,625, ¿sí?, acá hay un error de tipeo, ahí estoy viendo, 0,625 por 1,20, ¿sí?, 0,73 como resultado. Bueno, ¿qué es lo que estoy analizando con esto? En principio, que fíjense que si es más grande, estoy amortiguando el impacto de la diferencia, achicando ese valor de 2,4 a 2,1. ¿Sí? ¿Sigue valiendo el doble? Sí, sigue valiendo el doble, pero vale un poco menos, ¿sí?, que el valor proporcional. En el otro caso es 0,73. Fíjense cómo, en este caso, el terreno, que era mucho más grande, me lo está amortiguando de alguna manera, ¿sí?, para poder considerarlo dentro de un grado de tolerancia. Y esa es la interpretación que nosotros tendríamos que tener a la hora de amortiguar ese impacto. No sé si más o menos se entiende el concepto. Esto, obviamente, después tienen una planillita de cálculo donde este procedimiento, cargando los datos, lo va a resolver solo. Lo importante es que ustedes tengan que aplicar el mismo concepto para ambos terrenos. Quizás yo hubiese podido haber estimado, vamos a suponer una división cada, no sé, cada 5 metros cuadrados. Bueno, lo dividiré por 5 y lo multiplicaré por el porcentaje que corresponda
a la incidencia. Recuerden que es de 1 a 5, ¿sí? Y ese criterio lo va a elegir el tasador en función de la interpretación y análisis que haga sobre los bienes. Muchas veces preguntan, bueno, pero ¿cuál es el porcentaje que tengo que utilizar? ¿Cuál es la cantidad de metros? ¿Hay alguna relación? No, no hay. Eso va a quedar a criterio del tasador. Insisto, es muy sencillo poder amortiguar este impacto, pero no siempre lo consideramos de manera habitual para poder utilizarlo en una tasación, porque muchas veces sigue siendo de alguna manera poco representativo, porque, por ejemplo, para que se entienda, este terreno o este departamento que tenía 21 metros cuadrados, fíjense que sigue valiendo un poquito más del doble que esta propiedad. Y entonces ahí dejaría de ser casi inadmisible. A ver, más o menos para que se entiendan conceptos generales. Vamos a suponer, si el valor del metro cuadrado del departamento es $10.000, fíjense que sin el vinculador valdría $23.800, pero con el vinculador valdría, ¿sí?, $21.000. Entonces, fíjense que los $2.000 de diferencia no son tan amplios que amortigüen ese impacto. ¿Por qué les digo esto? Y porque quizá el departamento de 50 metros cuadrados tenga 2 dormitorios y el otro que tenga 21 y tenga un monoambiente, o sea, un monoambiente. Entonces, por eso hablaba de esa casi imposibilidad de interpretación en estos casos, así que son bastante abismales la diferencia. Y en el otro caso, fíjense cómo la diferencia obviamente es mayor y eso es incidencia en función de las características y de la condición, que valdría, por ejemplo, 62 contra $73.000. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, tratar de equipararlo en esa condición. Bien, consulta hasta acá, avanzamos. Ahora vamos a ver algunos casos de tasaciones, algunos ejemplos muy concretos. Vamos a ver 3 casos o 4 muy específicos que tienen que ver con valuaciones, ¿sí?, de unidades de viviendas independientes, interiores, departamentos internos, con distintos tipos de situación de dominio. Uno que tiene que ver, el caso 1, con una propiedad. Fíjense que las propiedades son iguales o semejantes, tienen características similares desde el punto de vista del terreno, desde el punto de vista de la construcción, pero hay 2 variaciones, ¿sí?, que tendríamos que ver. La primera, o el caso 1, que el pasillo es exclusivo. Entonces vemos digamos, el terreno interno con el pasillo propiamente dicho, y la segunda, que el pasillo es una servidumbre de paso, por lo tanto el terreno pertenece al fondo sirviente, nos quedaría el lote interno de manera individualizada. Vamos a hacer alguna interpretación respecto de esa condición. Vivienda de 100 metros cuadrados, de estado regular, 15 años de antigüedad, ¿sí?, $500 el metro cuadrado. Y la otra vivienda también de 100 metros cuadrados, estado muy bueno, 15 años de antigüedad, también $500 el metro cuadrado. Fíjense que lo único que hicimos fue mejorar la condición de la vivienda para ver otra interpretación y a su vez después poder estimar la evaluación. ¿Cómo va a influir esto del dominio? Era un poco lo que hablaban hoy en la consulta anterior. ¿Cómo va a influir esto del dominio en la evaluación del bien? ¿Sí? Una servidumbre de paso con un pasillo exclusivo. Y los otros casos que vamos a tratar de ver y de resolver, esto es muy común en el caso de expropiaciones, ocupaciones,
ya sean ilegales por errores, porque no se midieron como corresponde los terrenos, entonces empezaron a haber invasiones hacia uno de los costados de común acuerdo, o a veces no de común acuerdo, que de alguna manera se quiera vender no sé, un terreno o parte de un terreno, o una expropiación por vía pública o utilidad pública, bueno, lo que sea. Distintas situaciones de interpretación. En este caso lo marcamos con dos terrenos, digamos, los mismos terrenos con distintas ocupaciones, dos terrenos, el A y el B, y fíjense cómo esa es la afectación, ¿sí? Que esa afectación se va a sumar a uno de los lotes, en este caso al lote A. Fíjense, lote A, lote B, el lote A queda más grande, ¿sí? Le compro esa fracción de terreno en todo el lateral. Otro caso distinto, lote A y lote B, un triángulo. Y otro caso distinto, lote A y lote B, pero con una diagonal que tiene cierta afectación a favor y en contra. ¿Qué sería esa afectación a favor y en contra? El B, este es el frente, ahí fíjense que está la calle, el B pierde esta parte de terreno en el frente, pero gana esta parte de terreno en el fondo. Entonces eso sería, ese trapecio sería el lote B, este otro trapecio sería el lote A. Vamos a ver entonces cómo podemos resolver esto, porque a priori nosotros estimamos valores por metros cuadrados unitarios de terreno, pero va a depender del grado de afectación, de la interpretación. No es lo mismo una afectación al frente que una afectación al fondo. Entonces, de alguna manera vamos a tratar de resolver un cálculo, pero muy, muy sencillito, justamente para poder analizar cada uno de estos ejemplos. Bien, veamos entonces los primeros casos que tenían que ver con la evaluación del departamento interno. ¿Se acuerdan que habíamos visto la ley de Hofmann y la regla norteamericana, que la ley de Hofmann dividíamos el terreno en dos partes iguales, en la mitad, y decíamos que la primer mitad, la que da al frente, equivalía a las 2/3 partes del valor, y la segunda mitad equivalía al tercio del valor? Hemos visto cálculo y procedimiento. Entonces, si yo divido esto acá al medio, yo obtengo un sector 1 y un sector 2. Este terreno tiene 40, la mitad es 20, y esa mitad, lógicamente, en este caso, coincide con la división del lote. Puede o no tener coincidencia. En los encuentros anteriores, cuando vimos esto, habíamos explicado un caso, por ejemplo, que el lote de atrás, no sé si se acuerdan, era un poquito más chico, entonces ya tenía distintos tipos de incidencia en cada uno de los sectores. Si el procedimiento, ya lo saben, no me quiero detener en eso. Y si lo hacíamos por la regla norteamericana, lo dividíamos en 4 y decíamos que la cuarta parte equivale a 4 veces más que la última parte, regla norteamericana, o 4, 3, 2, 1. Entonces, teníamos el primer cuarto, que era el 40% del valor, el segundo cuarto, el 30% del valor, el tercero, el 20% del valor, y el último cuarto, el 10% del valor. Bien, si yo divido esto, de acuerdo a la ley de Hofmann, en 2, y digo que los $10.000 que vale este terreno, ¿sí? Los $10.000 que vale este terreno, valor unitario del terreno, la primera mitad vale $6.667 y la segunda mitad $3.337. Ahí determiné los valores multiplicando 10.000, ¿sí? por 2 dividido 3 y 10.000 por 1 dividido 3, y obtuve entonces, de acuerdo a esos 3/3, las distintas valuaciones. Luego lo que sigo es determinar el valor unitario, o sea, el valor del metro cuadrado de terreno en cada una de las zonas. Entonces, ¿qué superficie tengo en el sector 1? Tengo 200 metros cuadrados, 10 por 20. Y en el sector 2, 200 metros cuadrados, 10 por 20. Entonces,
el valor unitario del sector 1, valor del metro cuadrado del terreno, es 33,33 dólares y 16,65 dólares la segunda mitad. Y ahí lo que determiné fue el valor del metro cuadrado de la tierra. Avanzamos. De acuerdo a la cantidad de metros cuadrados de afectación, fíjense que en el sector 1 tengo un pasillo de 1,5 metros de ancho por 20 metros de largo, 30 metros cuadrados, por los 33,33 me da 999,90 dólares que valdría ese pasillo de acuerdo a la ley de Hofmann. El segundo sector, que es el interno, sector 2, el último, el más alejado, 16,65 por 200 metros cuadrados, 10 por 20, ¿sí? Me da 3.330 dólares el total de ese sector. ¿Cuánto vale entonces el terreno? Sector proporcional del pasillo, más parte interna, 4.329,90 dólares. Vale decir que la diferencia para llegar a los 10.000 es lo que vale el terreno del frente, ¿sí? 10.000 menos eso, 4.670 es lo que valdría el terreno de adelante. Bueno, en principio lo que determinamos aquí es 5.700, no 6.000. Lo que determinamos aquí con estos 4.330 dólares, que lo puedo redondear, entonces dijimos que es el valor del lote interno. Una vez que nosotros tenemos el valor del lote interno, tenemos que determinar el valor del construido. Bueno, ¿cuánto vale esa construcción? Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá es un costo de reposición depreciado por estado, por antigüedad. Esta misma metodología la van a poder aplicar, por ejemplo, en la tasación de la vivienda que habría que hacer. Se puede resolver esta metodología en tanto y en cuanto no consigas propiedades comparativas. Bueno, puedo resolverla con esta mecánica de trabajo. ¿Puedo resolver el edificio en altura donde está el departamento? Sí, también puedo resolverlo con esta metodología. ¿Va a ser mucho más complejo? Sí, por supuesto, porque tengo mayor incidencia, mayor cantidad de metros cuadrados, distintas evaluaciones. Y si conozco el porcentaje de la propiedad horizontal que le corresponda a esa unidad, del valor total, ese departamento valdría el porcentaje que le corresponde con la misma incidencia al pH. Recuerden que esto es una disociación de métodos, donde tengo por un lado el valor del terreno y por otro lado el valor del construido. Entonces el terreno en este caso es 4.329. En un edificio tendremos que determinar también el valor del terreno y la misma incidencia porcentual tendría sobre esa evaluación de terreno. ¿Sí? Bien. Entonces, el valor del construido. Valor de reposición. ¿Cuánto vale construir a nuevo? Habíamos dicho que teníamos un costo de 500 dólares el metro cuadrado. 100 metros cuadrados de construcción por 500 me da 50.000. Ese es el valor de reposición. Una vez que tengo este valor de reposición, lo que hago es la aplicación de la fórmula de depreciación, donde aplicábamos, recuerden ustedes que teníamos el BR mayúscula, que es el valor de reposición, son los 50.000 dólares que sacamos anteriormente. Luego a ese BR le descontamos el valor residual, que era un 10% en este caso del valor de reposición. Recuerden que si habían más elementos de interés que se podían rescatar, ese valor residual era mucho más elevado. Si no había elementos de interés, al mínimo ese valor residual debiera ser del 5%, ya en este caso sería 2.500, ¿sí? Pero siempre tengo como un recupero, 5% del recupero de los escombros. Esos 500 dólares iniciales del valor del metro cuadrado dependen en cierta medida del tipo de construcción, de las condiciones propias de lo que nosotros estamos evaluando, etcétera, etcétera. Y el K era el coeficiente de tabla, recuerden ustedes
la tabla que ya se le mandó y se le subió al Drive o la información que ustedes se la estén pasando, que era la tabla de Rosqueide que nos servía para poder hacer la depreciación física de la construcción. Que dependiendo del estado y de la antigüedad, o sea, una vida útil de 90 años, estaríamos entrando en una vida transcurrida del 17%, de acuerdo al estado, estábamos hablando de un estado regular, el estado regular era el 3 en la tabla de Rosseide, y a partir de ahí, entrando a 17 y estado regular, llegamos a un 26,25% de depreciación. El 26,25% de los 45.000 que sale de restar 50.000 menos 5.000 de valor residual, me queda 11.800, por lo tanto, el valor actual de la construcción, $38.000. Hacer esa casa nueva o ese departamento interno nuevo vale $50.000, depreciado por estado y por antigüedad, $38.000. Resultado final de la evaluación del bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sumar el valor del terreno. Terreno más construido, método disociado. 38.187,50 más 4.329,90 me da $42.517,40, y ese sería el valor, ¿sí?, de esta propiedad de acuerdo a esa condición propia de características constructivas, estado, conservación, bueno, todo lo que nosotros analizamos y depreciamos de acuerdo a esa tabla de Rosqueide. Entonces, fíjense cómo determinamos el valor de tasación teniendo, en este caso, una condición propia dominial con ciertas características y un departamento interno, ¿sí? Obviamente, dominio exclusivo. Después vamos a hacer alguna aclaración al respecto. Caso 2, una vivienda que tipológicamente es la misma característica constructiva, pero está en otro estado de mantenimiento, la misma antigüedad, pero el estado es muy bueno, ¿sí? Simplemente para poder verificar otro valor con otra condición. Servidumbre de paso, terreno interno. ¿Qué es lo que hago en este caso? Vuelvo a repetir la ley de Hoffman, las 2/3 partes del valor para la primera mitad, el tercio del valor para la segunda mitad, determino los valores unitarios de los sectores, 6.667 y 3.333, yo sumo todos esos valores, me va a dar 10.000, que es lo que vale el terreno, determino el valor unitario. Entonces, fíjense qué pasa acá. Sector 1 no tengo valor. ¿Por qué? Porque este departamento, que es interior, si bien tiene el uso del suelo, el suelo no es de él, tiene el paso solamente. Después puede haber agregados de valor a tener en cuenta en función del paso. Eso se puede agregar y se puede determinar después. Lo que estamos viendo es la situación en función de la aplicación, ¿sí?, del valor del suelo, del valor del terreno propiamente dicho como terreno exclusivo. Entonces, 0. El interno, 1665 por 200 metros cuadrados, 3.330 metros cuadrados es el lote interno. Fíjense que el terreno es similar. Esta disociación nos permite poder hacer esta estimación. Si las dimensiones fuesen otras, las estimaciones serían totalmente distintas. Eso va a tener o va a depender de alguna manera también por las cuestiones de uso del departamento interno. Conclusión, el valor del lote interno, $3.330. Valor del construido es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente, modifican los valores de acuerdo al estado de conservación. Valor residual, va a ser el mismo porcentaje. En este caso, valor de reposición, los 100 metros cuadrados por los $500 el metro cuadrado, $50.000 construir esta casa nueva. Luego la depreciación, fíjense como resultado final
$48.000, estamos sumando al valor de reposición del construido $45.000, le estamos sumando los $3.330, ¿sí? Que tiene el valor del terreno. En este caso, fíjense que el concepto es el mismo, la casa vale igual, pero ¿qué es lo que varía? Porque fíjense que son 50.000 y después 45.000 por la aplicación de K. Pero en este caso, K, o el coeficiente de aplicación, es 9,97. ¿Y por qué se diferencia? Porque la vivienda tiene 100 metros cuadrados, tiene la misma antigüedad, pero el estado de la vivienda es muy bueno. Entonces, fíjense cómo incide en el valor del bien las condiciones o las características propias del mantenimiento, del estado, etcétera, etcétera, teniendo la misma antigüedad. Lo único que hacemos es, en la misma condición de vida útil, una vivienda de 90 años como vida probable, con una antigüedad de 15 años, entramos en la vida transcurrida en un 17%, pero ahora en lugar del estado regular, que era en el 3, entramos en un estado muy bueno que era el 1,5. Entonces fíjense cómo hay cierta diferencia con la misma antigüedad y las mismas condiciones propias de la vivienda, pero cómo el Estado de alguna manera me va a favorecer esa situación. ¿Por qué no tiene mayor valor residual? Porque el criterio de valor residual es el mismo. Seguimos manejando en este concepto el 10%. Entonces, que la casa esté en mejor estado no implica que voy a recuperar mayor cantidad de materiales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre los materiales van a ser aquellos que yo verdaderamente pueda recuperar, que no tendrán que ver con el mantenimiento propio, sino con las condiciones generales de la construcción. Insisto esto porque es fundamental, entre un 5 y un 10%. Bien, como resultado de las dos evaluaciones, fíjense que hay unos $6.000, $6.300 de diferencia entre una propiedad y otra. ¿Y en qué radica esa diferencia? Bueno, la más amplia o la más representativa va a estar dada en el valor de la construcción, ¿sí? Por un lado eso, el valor de la construcción. Pero también tiene incidencia en el terreno por una condición propia. Fíjense que hay $1.000 de diferencia en el terreno por esa condición de uso propiamente dicha, dada en este caso, por el pasillo. ¿Qué pasa si esto hubiese sido un pH? Bueno, en este caso, si esto hubiese sido un pH, de los $10.000 que vale el terreno, el pH tiene un porcentaje, ¿sí? Que vamos a suponer, no sé, el 4,5% corresponde al pH. Bueno, quizá un poco más porque vamos a considerarlo como que son dos propiedades. El 4,5 estamos hablando de mayor cantidad de unidades. Vamos a suponer que esto, que son dos o tres propiedades y entonces tiene, no sé, el 43%. Bueno, ¿cuánto valdría el terreno? Y si tiene el 43%, valdría $4.300. Entonces, ya el cálculo es mucho más directo porque lo aplicamos el valor del terreno con la condición propia dada por esa cuestión de mercado dentro de los valores de los terrenos. Los $10.000 de terreno es un dato que fue calculado comparativamente con terrenos semejantes. O sea, hay toda una tasación previa, metodológica, que hemos aplicado justamente para poder hacer esa evaluación. ¿Y qué es lo que hemos considerado cuando hicimos la evaluación del terreno? En este caso estaba el resultado, pero ¿qué es lo que se ha considerado? Todas las asimilaciones y características que hemos analizado anteriormente en evaluaciones de terreno. Ubicación, reglamentación, forma, topografía, textura, niveles, vecindades, etcétera, etcétera, para poder determinar ese elemento comparativo. Bien, recuerden que si hay alguna consulta, pueden abrir los micrófonos.
Ahora lo que vamos a ver son otros casos de tasación que habíamos explicado cuando hay un terreno que quiere anexarse a un lindero, ¿sí? O un terreno que se quiere de alguna manera, por alguna cuestión de apropiación, de mala medición, etcétera, etcétera, se lo va a individualizar para poder ser adquirido por algunos de los propietarios contiguos. En la bibliografía que yo les pasé, hay otros casos, hay otros elementos que pueden ustedes anexar, sobre todo en la determinación de terrenos remanentes en el fondo de manzana para ser anexado a otro lindero que tenga salida a la calle, ¿sí? Entonces, la metodología de cálculo y de aplicación es la misma que la que vamos a ver ahora, es bastante semejante. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que el terreno A y el terreno B son muy semejantes o son idénticos uno al lado del otro. Terrenos de 15 por 30 valen $15.000, ¿sí? Terreno 15 por 30, $15.000, tanto el A como el B. Si yo saco el valor unitario de todo el terreno, fíjense que acá no estoy haciendo divisiones interiores o internas como hacíamos con la ley de Hoffman o la regla norteamericana, sino que acá estamos dividiendo unitariamente la superficie con el costo total del terreno. Entonces los 15.000, ¿sí? Dividido la superficie me da un valor unitario de 33,33 metros cuadrados. Bien, para poder determinar el valor de ese sector que está como celeste pintado, ¿y qué pasó con ese sector celeste? En principio, por eso veíamos que antes, ¿sí? Teníamos un terreno A y B. Esos dos terrenos, A y B, que eran de 15 por 30, que valían $15.000, el B le vende un sector de 5 metros por todo el fondo, por 30 metros, ¿sí? Al lote A se lo va a vender. Entonces, ¿cuánto vale ese sector para que el lote A lo pueda adquirir? Y por eso determinamos este método de antes y después. Para el lote A, fíjense, el lote A, que ahora con la adquisición de ese sector va a pasar a tener 600 metros cuadrados, 20 de frente por 30 de profundidad. Entonces, los 33,33 metros o valor del metro, ¿sí? Del valor del metro cuadrado por los 600 metros, la cantidad de metro cuadrado que tiene el lote ahora, por eso hablamos de después, por el coeficiente de la tabla Fitte y Cervini para lotes de 20 por 30, buscamos en la tabla de lotes de 20 por 30, me da 0,932, como resultado me da $18.634 con 14. ¿Qué quiere decir eso, $18.638 con 14? Que el terreno inicial valía $15.000, pero después de la adquisición de esa fracción de terreno de 5 por 30, el lote vale 18. Fíjense que no es un valor proporcional en función de la cantidad de metros cuadrados. Yo cometería un error si yo hago 33,33 por 600. Fíjense que tengo una afectación dada por esa condición propia del uso. Lo mismo cuando aplicamos el vinculador de superficie, que decíamos que no valía el doble. Bueno, acá no podemos aplicar ese valor unitario por metro cuadrado porque estaríamos cometiendo un error. Por eso lo estamos tabulando, lo estamos comparando con un terreno de 11 por 30, que es el de la tabla de Fitte y Cervini, la comparativa con la unidad, y a partir de ahí nosotros tenemos esa evaluación. Entonces, esos 18.638,14, si a eso le resto los $15.000 que valía el terreno inicial, la parte o la fracción de terreno que está pintada, eso de 5 por 30, vale $3.638. Entonces determiné
el valor del sector celeste. De acuerdo al terreno A, el sector S o el terreno S vale 3.638. Bueno, veamos qué pasa si nosotros determinamos el valor respecto de B. Entonces, si yo determino el valor respecto de B, concepto, fíjense, B va a quedar de 10 por 30, 300 metros cuadrados, por 33,33 por el índice buscado en la tabla de Fitti y Servini para lote de 10 por 30 es 0,995. Entonces, como resultado, ahora el terreno B vale 9.949. Si a los 15.000 inicial que valía el terreno, yo le voy a sacar el valor actual del terreno B, o sea, el valor remanente, o sea, cómo queda el valor del terreno B después de que se haya vendido esa parte, me daría 5.051 dólares. Entonces, fíjense la diferencia de la evaluación de este terreno considerando tanto desde A o considerándolo desde el B. ¿Y cuál es el valor que corresponde pagar? Y siempre es el mejor valor. Y el mejor valor en este caso es 5.000. Entonces, la tasación, yo de alguna manera la voy a determinar como que es 5.000. Después negociarán entre las partes, pero el valor termina siendo 5.000. Entonces, fíjense, vamos a suponer que este terreno, por ejemplo, tenga salida a esta calle y este terreno B tenga salida a esta calle y esto no tenga salida a ninguna calle, sino que se le vende el fondo para anexarlo al lote A, el valor debiera ser el mismo. Entonces, fíjense que por el aprovechamiento se debiera tomar siempre el mejor valor. Bueno, van a cambiar los frentes, al cambiar los frentes, estos índices pueden llegar a cambiar considerablemente, simplemente como para que ustedes lo puedan interpretar conceptualmente cuando nosotros tenemos un agregado de valor. Otra situación, metodológicamente es el mismo concepto, dos terrenos que son iguales, 15.000, ¿sí? Valor unitario, 33,33 dólares el metro cuadrado, terreno de 11 por 30. Fíjense que en este caso, el después, este terreno que tiene 15 por 20 de fondo, por 30 de profundidad, 525 metros cuadrados, valor unitario 15.975, ¿sí? Menos los 15.000, que eran el valor del terreno, este triangulito vale 975,90 dólares, ¿sí? Y eso está dado por la diferencia en la evaluación de un terreno respecto del otro. ¿Por qué varía la incidencia respecto del que habíamos visto anteriormente? Y por una condición del frente. El frente es este. Fíjense que yo lo que estoy haciendo acá es no agregarle frente. En el caso anterior, voy a volver para atrás, en el caso anterior nosotros a este le agregábamos frente, por eso teníamos tanta incidencia, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense que la incidencia es mínima, sí gano superficie de terreno, pero la superficie de terreno que le gano a este terreno A equivale el valor de 975,90 dólares. Si yo hago lo mismo determinando el lote o la diferencia de B respecto de la pérdida de valor, fíjense qué es lo que pasa aquí. El lote B, 33,33 por 225, que tiene el lote B, 225 metros cuadrados, por 1,124, fíjense la incidencia que tiene. Esto está sacado, obviamente, no están los cálculos acá, son cálculos auxiliares, pero acuérdense que esto se determinaba con fondo relativo. Yo tenía que determinar el fondo relativo de ambos terrenos irregulares, ¿sí? No en el caso anterior, sí en este, para poder determinar o para poder buscar en tabla la incidencia propia de estas características que me aparecen acá. Entonces, ¿cómo era el fondo relativo? Y en este caso es dividir la superficie dividido el frente, ¿sí? 52,5
50 dividido 15, perdón, 525 dividido 15 y 225 dividido 15. Voy a determinar el fondo relativo para poder buscar en tabla esos dos valores. Entonces, como resultado final, fíjense, 6.570 es el valor que corresponde a esa fracción de acuerdo a la pérdida de avalúo que tuvo el terreno B. Fíjense cómo tiene mayor afectación. Es distinta a la superficie, es totalmente distinta a la superficie, pero tiene otra evaluación en función de la pérdida de valor. Bien. Y la última, como para poder interpretar esta cuestión que tiene que ver con propiamente con esta interpretación del resultado, pues fíjense que me queda un terreno A y un terreno B. Entonces uno puede decir que esto, vamos a suponer que, no sé, si bien es bastante grotesca esta diagonal, pero vamos a suponer que hubo un error no sé, en el replanteo y los terrenos quedaron así con esa división. ¿Y qué es lo que pasa con la pérdida de valor? Porque en superficie esto se compensa porque van a quedar igualados en superficie. Pero bueno, veamos qué es lo que sucede. Tenemos el lote A. El lote A tiene 20 de frente, 10 de contrafrente y 30 de profundidad, 450 metros cuadrados. Los $33 el metro cuadrado por los 450 por el coeficiente que corresponde a un lote de 20 metros cuadrados por 22,5, ¿sí? Que tiene que ver con el fondo relativo, que vamos a sacar de tabla. Fíjense que el resultado del lote A, como resultado de terreno, $15.800. Por lo tanto, este triángulo, más este otro triángulo, que es la afectación, pues son ambas afectaciones, tienen un valor de $800, ¿sí? 800,9, $801 tiene el valor de esa afectación. Después vamos a ver que un triangulito está anexado a un terreno y el otro está anexado al otro, ¿sí? Hay como un cambio, pero van a tener distintas valuaciones respecto del porcentaje o del grado de afectación. Entonces, para este caso, decimos que para el lote A, esas dos afectaciones que aparecen en esos dos triangulitos tienen un valor de $800. En el caso del lote B, fíjense que hay una evaluación respecto de la propiedad tasar de $2.400. ¿Y por qué es más grande? Y porque obviamente el terreno tiene otras características, ya tiene menor frente, en este caso tiene 10 metros de frente, 20 de contrafrente por 30. La superficie también son 450 metros cuadrados, pero de acuerdo al dato estimado buscado con el fondo relativo, coeficiente 0,83. Entonces fíjense que como resultado final, 12.500 diferencia 2.400 es lo que valdría el terreno. Entonces, bueno, el mismo concepto que habíamos visto hoy. Decíamos que el terreno azul, para el lote A vale 800, ¿sí? Los dos triangulitos, y para el lote B vale 2.400. Como resultado final, lo que hay que hacer acá es una compensación, diferencia a favor del lote B, 1.615. O sea, yo te estoy pagando a vos tu valor y yo te estoy cobrando a vos por ese valor. Entonces, de alguna manera, podemos determinar que hay una compensación. ¿Y por qué tiene que pagarle al lote B? ¿Cuál sería el criterio? No sé si alguien que quiera abrir el micrófono que puede hacer alguna interpretación. ¿Por qué, si ambos tienen la misma superficie, por qué el lote A tendría que pagarle al lote B una diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? Y porque gano frente. Exactamente, porque tiene más frente. ¿Sí? Esa es una de las condiciones primordiales.
Ahora, en función de eso que dijiste y que comparto absolutamente, fíjate cómo puede llegar a incidir, ¿sí? De alguna manera esa valoración si este frente fuese totalmente comercial, ¿sí? Porque obviamente puede llegar a tener un mayor aprovechamiento. Y esos 5 metros, por ahí puede ser importante desde el punto de vista comercial. Bueno, entendemos que conceptualmente ese valor del terreno, $15.000, está considerado como que es una zona netamente comercial, y si es una zona residencial, entendemos que esos 15.000 están considerados una zona netamente residencial. O sea, va a depender de la evaluación que nosotros hagamos respecto de esa condición. Adrián, una consulta. Sí. Y yo no puedo pensar, digamos, que esa diferencia a favor que yo le estoy cobrando de 1.600, si es, por ejemplo, de uso comercial, puedo estimarla como la máxima en 2.400. Y hay muchas cosas que pueden incidir sobre eso. Sí, podés agregarle como una plusvalía en función de la comercialización, pero hay algo que, por ejemplo, yo no te dije que puede ir modificando esta situación. ¿Qué pasa si uno de los lotes está en esquina? ¿Cómo va a tener mayor incidencia? Porque vos sabés que ya la esquina de por sí tiene un 10% más. ¿Sí? ¿Y qué pasa si a esto, para tratar de complejizar un poco más esto y va a generar mayor valor, no solamente determinamos este valor con esta condición, sino que, por ejemplo, lo resolvamos por la regla norteamericana? ¿Cómo es la incidencia de esa afectación respecto del frente y respecto del fondo? Porque si a esto, acordate, por ejemplo, la ley de Hoffman me decía que la primera mitad equivalía a las 2/3 partes del valor. Si el terreno tiene 30 de profundidad, yo puedo determinar que los primeros 15 metros equivalen a las 2/3 partes del valor. Si el terreno era de 15.000 y a eso yo, por ejemplo, le saco la 2/3 parte, me va a dar $10.000. O sea, la primera mitad vale $10.000 y la segunda mitad vale $5.000. Fíjate cómo estamos haciendo esa diferencia respecto de esa condición. Y entonces, si yo determino que el primer triangulito celeste que está sobre la calle tiene el valor del metro cuadrado unitario de 15.000 y este de 5.000, yo lo que estoy dando es mayor valor a esto, y quizás esa evaluación supere ampliamente estos 1.600, capaz que se equipara a esto o capaz que lo sobrepasa, pero de alguna manera lo estoy tratando de justificar. ¿Me explico hasta ahí? Y más si es, por ejemplo, alguno de los dos esquina, bueno, con la afectación que puede llegar a tener la esquina como coeficiente en esquina. Perfecto. Bueno, esto ahí lo dejo de compartir. A ver si hay algunas dudas, pueden abrir los micrófonos, y si no pasamos a ver unas planillitas que creo que habían quedado pendientes. ¿Consultan hasta acá? Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí están visualizando. Bueno, esto es una planilla que está armada con macros. Como siempre les digo, estas planillas, por ejemplo, donde acá aparecen algunos asimiladores que están puestos, que yo los dejé, uno puede modificarlo. Recuerden que esta planilla puede servir para cualquier tasación comparativa, ya sea por, no sé, comparación directa de departamentos, de terrenos,
de campo, me va a servir para cualquier tipo de bien. Bueno, esta planilla es muy sencillita, tiene macro, con lo cual la van a poder limpiar. Por ejemplo, yo voy a cargar cualquier valor, justamente para que puedan ver el resultado y la aplicación. Por ejemplo, no sé, tengo un departamento de $45.000, otro que vale 48 y por ejemplo otro que vale 35, tres departamentos, vamos a asignarle que son todos de oferta y ahí ya me aparecen los precios o los datos relevados con los efectivizadores, ¿sí? Relacionada con la oferta, un 10% menos. Ubicación, y ahí le vamos a asignar, fíjense, con datos, ¿sí? Que tienen que ver con una escala, donde ya no vamos a colocar cualitativamente, como poníamos el asimilador, 1, 1,10, 1,20, 1,30, 0,90, 0,80, 0,70, sino que lo vamos a resolver de esta manera. Si es similar, porque es semejante la ubicación, le vamos a poner similar. La otra ubicación, si es regular, le vamos a poner regular. Y esta otra, por ejemplo, si es, no sé, bueno más, le vamos a poner bueno más. Y así con cada uno de estos asimiladores, vamos a borrarlo, no sé, lo que nosotros analicemos y pongamos para este departamento, propiedad, o propiedad exclusiva, mejoras, características constructivas del edificio, mantenimiento, bueno, todo lo que a ustedes se ocurra en función del análisis y las condiciones propias de esa evaluación. Por ejemplo, no sé, ahí acá estoy poniendo cualquier resultado como para poder determinar, por ejemplo, la evaluación, ¿sí? Estamos completando simplemente esto. Ustedes tendrán que, obviamente, no sé, analizarlo. Eh, Vamos a poner ahí algunos distintos. Fíjense que ahí ya me empiezan a aparecer, al ir poniendo los valores, ahí ya me empiezan a aparecer los resultados. Bueno, fíjense la incidencia, bueno, esto es medio de casualidad que dio casi parecido, vamos a modificar alguno, ¿sí? Ahí, y vamos a modificar, por ejemplo, ahí, bueno, fíjense eh, la incidencia que pueden llegar a tener uno respecto de otro, de acuerdo a lo que nosotros vayamos cambiando. Bueno, resultado, $37.600 el valor de ese inmueble, ¿sí? Estamos trabajando con tres antecedentes. Bueno, la ventaja que tiene esto es que yo lo puedo limpiar, entonces al limpiarlo, aprieto ahí y ahí automáticamente borro todos los datos. Si voy cargando los datos y toco limpiar datos, no los voy a poder recuperar, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero a ver, la metodología es lo mismo que vimos, no hay nada raro, nada nuevo, simplemente de alguna manera, una ayuda, llamémoslo así, para agilizar un poco el proceso de cálculo. Otra planilla que es muy similar, siempre trabajamos con la misma fórmula, donde nosotros acá vamos a tener que asignar el dato sí cuantitativo o cualitativo, dependiendo de las condiciones propias. Por ejemplo, no sé, $45.000, 48, 35, trabajo con tres antecedentes, vamos a poner 0, acá vamos a trabajar con 2. Asignar oferta, oferta, y acá, por ejemplo, vamos a poner 1 la ubicación, 1,10, 0,90, alguna característica, no sé, 35 metros cuadrados, y vamos a ponerle 30 y 28, por ejemplo. Alguna otra característica, 1, le vamos a poner 0,9 y 1,05. Alguna otra característica, 1, 1, 1.
y alguna otra característica que nosotros hayamos analizado, le vamos a poner 1, 1,10, 1,05. Bueno, fíjense que acá me aparecieron dos resultados. Pero no me aparece el resultado de la tasación. Dice que faltan datos, porque está configurada esta planilla para que trabaje como mínimo con 3 antecedentes. Entonces, si no tengo los 3 antecedentes, no voy a ver el resultado de la tasación. Vamos a suponer 50.000. Vamos a suponer que esto es una, no sé, de venta. Fíjense que me toma los 50.000. O sea, cada uno, ¿se acuerdan que yo les dije que en Argentina esto estaba desregulado, que cada uno de ustedes podría trabajar con una, cada uno podía hacer su propia planilla de tasación, ni siquiera en tasaciones judiciales, así que no están obligados a utilizar una planilla u otra, podrán hacerse ustedes sus propias planillas de tasaciones. Bueno, recuerden esto que en este caso, si ustedes trabajan con una planilla propia, tendrán que después en el informe de tasación, de alguna manera, poder explicar el procedimiento, que es el mismo en todas las planillas, pero bueno, poder explicar algo que tenga que ver con lo metodológico, con la interpretación, por qué utilizan cuál asimilador, cuál característica, etcétera, etcétera. Bueno, para hacerlo más sencillo, vamos a poner todo 1, y ahí fíjense que obtengo, bueno, acá no sé No, qué pasó. 35, 35 donde dice 1. ¿Perdón? 35 donde dice 1. Sí, ahí tengo como un error, ¿El de pero... 35? El que dice 30 segundos. En ese segundo ítem, ahí, 35. Ah, ahí está bien. Claro, porque, está bien, tenés razón, fíjate que me daba 1.750.000, una cosa imposible, y bueno, vos te diste cuenta que tiene que ver con el dato cuantitativo, en este caso, que debiera ser 35. Bien, y lo estaba buscando y no encontraba el error. Bien, bueno, fíjate que entonces acá tengo resultado de la tasación, una vez que están completos los 3 antecedentes, me aparecen. Después hay distintos tipos, yo no me acuerdo si les pasé estas planillas armadas acá, porque las voy armando, pero me parece que no se las pasé. A ver, esto me va a servir para, como dijimos, por ejemplo, esto que tiene que ver con desmonte de terreno para poder determinar alguna cuestión que tiene que ver con la evaluación de terrenos. Es muy sencillito, fíjense que determino primero un coeficiente K, es como un demérito de riesgo. Acá está la fórmula de aplicada, están los datos de la fórmula. Por ejemplo, no sé, aplico un coeficiente 0,85, ¿sí? El valor del coeficiente, por ejemplo, del lote, $15.000, vamos a suponer el lote vale $15.000, ¿sí? Ahí lo que me hace es multiplicarme, bueno, me aplican esa fórmula que aparece acá, el resultado, eh, y esto que sería el coeficiente de desmonte o relleno. Bueno, ¿cuánto vale, por ejemplo, hacer esa tarea profesional? Vamos a suponer que vale, no sé, $3.500, por poner un valor, un resultado. Fíjense que la depreciación viene a corresponder en 0,65. Entonces ahí tengo un índice para poder aplicar a la devaluación. Como por ejemplo esto, obviamente estamos hablando de que el desmonte es muy poquito, es la incidencia. Vamos a suponer que el relleno que sea mayor, que tenga mayor resultado, como por ejemplo, no sé, 8.500, bueno, fíjense cómo va a tener incidencia negativa en ese porcentaje de depreciación, que después esa incidencia la poder resolver o la poder resolver de alguna manera en la tabla como un ajuste a la depreciación del valor, como resta, no como aplicación directa. Por ejemplo, bueno, otra dato de planilla que le va a ser muy útil es, esta es la tabla del ingeniero Balbano por coeficiente de esquina. Acuérdense ustedes, esto lo hemos explicado, pero a ver,
La tabla 1 lo que dice que está en zonas céntricas comerciales, la tabla 2 en zonas céntrica comercial y residencial intermedia, la 3 familiar con algunos pequeños comercios y la 4 barrios en formación. Fíjense que acá aplicamos los valores de la esquina, el ancho del terreno, ancho medial, cuánto tiene, vamos a suponer 10 metros por 30 metros largo del terreno, y lo único que hago acá es asignar en qué tabla estoy, 1, 2, 3 o 4, vamos a suponer en barrio en formación. Si estoy en barrio en formación, que es la tabla 4, fíjense que acá lo que me hace es buscar esto, en el índice 4, buscar el coeficiente, o sea, simplemente esa es la utilización de la fórmula que uno aplica, pero bueno, ya está puesto en la planilla y por ahí es mucho más rápido poder hacer esa interpretación. Entonces, es el 9%, es el coeficiente que yo tengo que agregar, ¿sí? A la hora de resolver esa aplicación. O sea, 1,09 el índice que voy a poner en la tabla. Si yo vengo acá y esto, por ejemplo, es esquina, en lugar de 1,10, 1,09, ¿está? Y va a tener la incidencia. Bueno, esa dada coeficiente en esquina. Fíjense, si fuese en el sector 3, el 14%. Bueno, en ese caso, si fuese el 14, por ejemplo, esto, que en lugar de ser 1,05 fuese esquina, sería 1,14, ¿sí? Fíjese en la incidencia. Y si esto no es esquina, es 1, y la esquina fuese la propiedad tasar, 1,14 iría acá. Entonces, fíjense cómo hicieron el resultado. Y esto sería coeficiente dado por esquina. O sea, tengo la esquina, la propiedad tasar en esquina y el antecedente 1 también en esquina. Pero ¿qué pasa? Esta esquina es mejor que esta, ¿sí? Bueno, en este caso, a ver, nosotros la cambiamos por la zona. Es imposible cambiarla por la zona. Pero vamos a suponer que el terreno tiene, no sé, 8 por 22, ¿sí? Entonces, tenemos un 13%. Bueno, aplicaríamos ahí, entonces, en lugar de 1,14, 1,13. ¿Me explico hasta ahí? De cómo va a tener cierta incidencia en función de esa condición. Otra que tiene que ver con la relación terreno construido aplicado directamente en la tabla, superficie cubierta, vamos a suponer, no sé, 80 metros cuadrados, superficie de terreno 300 metros cuadrados, determina una incidencia, y el antecedente 1 digo que tiene 95 en un terreno de 280, fíjense que 0,96 es el índice que le corresponde, por ejemplo, no sé, 75 en un terreno de 320, por ejemplo, fíjense cómo van dándome el coeficiente respecto de esa relación terreno construido. Y vamos a suponer 100 metros cuadrados en un terreno de, no sé, 300, que sea igual al otro. Bueno, 0,97. Para la propiedad tasar es 1. Entonces, esto, en esta planilla, si estoy acá, por ejemplo, esto no lo van a poder hacer ustedes, yo lo hago acá porque la tengo, la planilla desbloqueada. Por ejemplo, a ver. eh, bueno, esta no está desbloqueada. Bueno, no importa. A ver, me fijo acá, 0,969. 0,969, la otra era 1,02 y 0,971. 1,02, 0,971. Y fíjense cómo apliqué el coeficiente eso a la relación terreno construido dada en esta. Otra planilla, por ejemplo, determinar los valores unitarios, ¿sí? Tanto para un método como para el otro. La regla norteamericana, que era esta, o la ley de Hoffman, que era esta. El frente, esto está dado para terrenos regulares. Hay otra para terrenos irregulares, pero bueno, no está puesta acá. Por ejemplo, 10 de frente por 30 de fondo, superficie y el valor del terreno, $15.000, valor del terreno, por ejemplo, y ahí ya determino los porcentajes que va a tener cada uno de los sectores. 66,67,
33,33 y acá $80, 60, 40 y 20. Obviamente a estos yo después lo dividiré por la superficie, no sé, que tenga, por ejemplo, con la afectación, o lo multiplicaré, mejor dicho, para poder determinar los valores unitarios, ¿sí? Estos son los valores por metro cuadrado en cada una de las zonas, ¿sí? En esta zona vale 66, en esta 33. Acá vale 80, acá 60, acá 40 y acá 20. Si yo modifico obviamente los valores, bueno, voy a modificar obviamente los resultados, ¿sí? Y la última, que por ejemplo está puesta para poder determinar de alguna manera el vinculador de superficie. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer, ponemos un departamento 85 metros cuadrados. Fíjense que acá ya tengo el valor mínimo y máximo entre 65 y 110, los que debieran estar estos departamentos que aparecen acá. O sea, si este tiene 70, fíjense que acá me pone automáticamente el vinculador 1. En realidad en todo me va a poner 1 porque no está puesto el vinculador. Está configurado con los colores de las condicionales de las celdas para que automáticamente me marque. Por ejemplo, este tengo 85, me lo pone igual. Si tengo 50 metros cuadrados, fíjense que bueno, ahí me lo va a pintar porque están marcando de que eso necesita un vinculador. Fíjense que sería 1,7. Y si acá pongo 120, igual me lo estaría pintando porque está sobrepasando el valor de incidencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos acá? Determinábamos la cantidad de metros cuadrados. Vamos a suponer, determino 30 metros cuadrados, un 2%. Entonces, fíjense que automáticamente me pone los índices de aplicación acá. Obviamente, si yo a medida que yo cambio esto, me va a ir cambiando el porcentaje de afectación, o lo mismo la cantidad de metros cuadrados, ¿está? Y eso va a depender de el análisis que ustedes pueden hacer como tasadores. Fíjense que no me modifica estos dos. La fórmula está puesta para que solamente la incidencia de esto aplique a los que necesitan ese ajuste con vinculador de superficie. Que habíamos dicho al principio que la interpretación del vinculador de superficie estaba aplicada a la diferencia de superficie. Entonces, los primeros 85 metros son iguales. La diferencia entre esos 85 y los 50 o los 120 es donde va a aplicar ese vinculador de superficie, ¿sí? Va a amortiguar el impacto de esa diferencia. Entonces, un poco el concepto ese es esa interpretación, si es mayor o es menor, como habíamos visto hoy, inferior a la unidad o superior a la unidad. Bien, bueno, traté de apurarme un poquito como para dejar la última parte para evacuar dudas, así que dejo de compartir esto para poder visualizarlos a ustedes y aclarar todas las dudas que correspondan respecto de la actividad del viernes o algún tema que haya quedado pendiente. Así que bueno, los escucho. Hemos tratado de ser lo más rápido posible. Bueno, pueden abrir los micrófonos y evacuar las dudas o consultas. ¿De qué consta lo del viernes y qué hay que llevar? Bueno, la actividad del viernes, la idea es hacer en grupos una tasación de los bienes estos que ustedes están buscando datos y referencia, que habíamos visto que era un terreno, una vivienda y un departamento en PH. La idea es grupos de 3, 4, 5, con una notebook, una computadora. Si ustedes ya tienen los grupos armados, no hace falta que cada uno lleve su computadora, pueden llevarla una por grupo. Desconozco, el colegio quizás después nos pueda informar si
si cada uno puede tener, si hay espacio físico como para que cada uno pueda tener su notebook, pero la idea es, más allá que cada uno lleve su compu, la idea es hacerlo en grupo, ¿sí? 3, 4, 5, después vemos cómo nos organizamos allá. Ahí vamos a resolver las tasaciones. Por eso yo le decía hoy de que es importante que tengan visualizadas las propiedades a tasar, interpretadas, justamente para poder resolver las tres actividades. ¿Quedó claro más o menos? Sí, pregunto al respecto. Eh, y los grupos que se están armando, digamos, porque votamos cada uno para estar dentro de un grupo. ¿Esos son los grupos definitivos o esos grupos también se van a dividir? No, eso se organizan ustedes como quieran. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Yo lo único eh, que quisiera es que tengamos grupos de no más de 4 personas, ¿sí? Justamente para que en el grupo puedan al menos poder debatir entre ustedes las cuestiones que tengan que ver con las asimilaciones. ¿Sí? Después, si hay alguno que no tiene grupo, armamos grupo allá, no hay problema tampoco con eso. La idea es resolverlo en grupo justamente para que dentro de la actividad de cada uno se pueda armar esa especie de debate interno, ¿sí? Y después vamos a hacer una puesta en común para poder ver a qué resultado abordaron cada uno de los grupos. Un poco la idea es esa, tratar de armar una especie de debate final. Pero si hay alguien que no tenga grupo, no hay problema. La encuesta, si es la que yo pienso, no era para armar los grupos, sino que era para ver quién podía colaborar con la búsqueda de datos de terrenos, de vivienda o de departamento. Creo que esa era la encuesta que se subió al grupo. Salvo que si tienen alguna otra en otro lado, ya ahí ya desconozco. No, no, no habíamos armado grupos, así que calculo que no, lo armaremos ahí, nos conocemos Bueno, casi sí, no hay todos. problema. No hay Estaría bueno, problema. no sé, después a lo mejor el colegio nos avisa, por ahí está bueno llevar la compu porque, viste, cada uno cuando lo hace en la planilla por ahí agarrás práctica, pero bueno, no sé cuántos somos y para ver si hay lugar para, no sé si somos 20, 30, para si hay lugar para todos usar la compu juntos. Bueno, por las dudas, yo te diría que la lleven, sí, mejor. Y después, si no hay una cuestión de lugar físico, bueno, vemos cómo nos organizamos. Entiendo que hay lugar físico disponible, porque eso ya lo charlamos, como para que puedan trabajar, ¿sí? Este, así que después de alguna manera nos acomodamos, pero está bueno que cada uno pueda resolver la práctica. Un poco la idea es esa, por eso Claro, apuntamos a una capacitación práctica más que netamente virtual o teórica. Es muy complicado explicar la cuestión práctica a través de Zoom o a través de estas cuestiones así virtuales, sobre todo porque usted quizás algunos que están conectados con, no sé, con el celular y con la computadora, a lo mejor tienen en la computadora una planilla abierta y la van cargando, pero no todos tienen esa posibilidad. Pero sí, está bueno que la puedan llevar y trabajar. Sí, una consulta. Las tasaciones de los tres casos, ya sea departamento, casa o terreno, ¿la haríamos con esta última planilla que vas a enviar? ¿Que Con mostraste? las que ustedes quieran. Ustedes, yo ya les entregué una planilla. Este, Ahora, mañana les mando esta otra. Después ya tienen la libertad absoluta de hacerla en la planilla que quieran. Hay una de las planillas que es la primera que le mandé, que tiene el cálculo de confianza, semejanza, incertidumbre, con lo cual está bueno que dentro del grupo al menos uno haga la planilla o la tasación en esa, así podemos verificar los niveles de confianza en el resultado, ¿sí? Pero por ahí si tienen, no sé, son 4, tienen 4 computadoras, bueno, pueden resolverla por distintos tipos de planillas, no hay problema. Eso que lo decidan en el grupo. Bien, esa sería la planilla uno. No sé si la tenés guardada con ese nombre. No me acuerdo, pero creo que sí.
Sí, que es CDA te tiene que decir, que es comparación directa con antecedentes. Puede Sí, ser sí, que sea 001 CDA, puede ser que sea esa. sí, sí, es esa. Bien, bueno, esa sería la ideal, o al menos que trabajen con esa, en tanto y en cuanto resuelvan la tasación por método comparativo. Si van a resolver la tasación, por ejemplo, la de la vivienda, por costo de reposición, tendrían que utilizar la SRD, que es el costo de reposición depreciado, o la disociación de métodos, la otra, la CDM. Pero bueno, eso queda a criterio del grupo. Yo no los quiero obligar a utilizar una planilla. A ver, hay que entender algo. Eh, Tasaciones hay posgrado que duran 2 años. Es como casi imposible en un solo día de encuentro de práctica presencial poder resolver varias planillas de tasaciones. O sea, vamos a resolver una. Ojalá que lleguemos a resolver las 3 tasaciones con los 3 casos. De eso va a depender de la interpretación y el estudio y el análisis de ustedes respecto de las propiedades a tasar. Yo no voy a frenar a alguno de los grupos que a lo mejor vio todo y definió todo, a esperar a que otro grupo estén definiendo ahí el proceso de tasación porque a lo mejor no conocen los antecedentes. Entonces, bueno, en función de eso, después veremos cómo resolveremos los casos propiamente dichos. Vamos a trabajar primeramente con terreno, segundo con vivienda, tercero con pH, ¿sí? Ese va a ser el orden, que es el orden temático que manejamos en el curso, ese va a ser el orden de los trabajos prácticos, ¿sí? Pero insisto con esto, está bueno que por lo menos, si ustedes, los que ya se armaron en un grupo y se hicieron consulta entre ustedes, bueno, por lo menos que conozcan las propiedades. Los que se van a ver allá y vamos a trabajar allá y nunca se vieron entre ustedes y no se conocen, se va a armar el grupo ahí, que de manera individual cada uno pueda tener vista las propiedades a tasar, los comparables. Busquen, investiguen, es parte del proceso de tasación. Les va a servir el día que tengan que resolver una tasación. ¿Sí? Imaginen que podemos hacer hasta un procedimiento judicial para poder resolver la tasación. Y ahí se puede armar un debate muy interesante dependiendo de los procesos y de los métodos. Todo eso lo tenemos que tratar de determinar en el horario disponible. A mi entender, llegamos bien con las 3 tasaciones, pero bueno, dependemos un poco de ustedes, digamos, de cómo se puedan desenvolver ese día. Bien, ¿qué otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, yo les diría que cerremos directamente. Cualquier inquietud que surja la pueden escribir en el grupo de WhatsApp y en todo caso, si no, nos estaríamos viendo el viernes a las 9 horas, ¿sí? A esa hora estaríamos arrancando, así que vamos a tratar de ser puntual, por lo menos para poder llegar con esto. Recuerden que el encuentro es de 9 a 13. ¿Listo entonces?